Yo quiero continuar con la prédica del domingo pasado desde otra mirada. Estamos hablando del perdón. Y esta tarde Verónica, en la reunión de las 6, va a complementar lo que yo voy a entregar hoy día en la mañana. Pero hemos hablado del perdón porque estamos en el año de la intercesión para transformación. Entendimos del Señor que esto de buscar un avivamiento con entendimiento, que es el anhelo de todo cristiano, es vivir avivado, ¿verdad? Es el anhelo de todos nosotros, querer tener una relación con el Espíritu Santo súper intensa, vivir ahí arriba de la ola, en el buen sentido, siempre dispuesto y disponible para que Dios nos use. Y en esto de avivamiento con entendimiento del año pasado, al ver tantas obras prodigiosas que Dios hizo, entendimos también y al hacer coincidir también esto de las casas de oración, que es un movimiento que se está levantando en el mundo entero, donde Dios está levantando lugares específicos para orar y para interceder, no un par de horas, sino 24 horas durante todos los días. Y al movernos y también incorporarnos con nuestra casa de oración, que es una sala que preparamos, que está en el edificio nuevo, que tiene capacidad como para 60, 70 personas, que desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tienen música continua y está abierto para aquel que quiera venir a orar. Y habemos varios que ya estamos tomando turnos y tratar de tener al menos 12 horas de oración continua en la casa de oración. Es unirnos a un mover del Espíritu Santo que se está levantando en el mundo entero, aun cuando con mi esposita por muchos años caminamos mucho nosotros en el concepto del arpa y copa. Arpa, adoración; copa, oraciones que suben, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor, y en copas de oro, lo dice en Apocalipsis. Y aun cuando nosotros caminamos con la iglesia durante muchos años en eso, esto de la casa de oración ha sido como algo muy fresco, muy, muy lindo, muy del Espíritu Santo, muy intenso. Entonces, en ese mismo contexto nosotros entendimos que avivamiento con entendimiento del año pasado significaba la primera etapa de algo que Dios estaba haciendo, y por eso entendimos del Señor como complemento al año pasado era intercesión para transformación. Y cuando Verónica comenzó a hablar del perdón, en el día que estuvimos varios en el Bienvenido a la Viña, aquí en nuestro hogar de niños, o sea, el Educa Monte Alto Kid, que ya no es un hogar de niños, ¿ya? Pero cuando estuvimos en el Bienvenido a la Viña, Verónica enseñó sobre el perdón. Y cuando Verónica enseñó sobre el perdón, yo entendí también de que esa era una ruta que había que abordar. Porque la única manera para que nuestras oraciones no tengan estorbo es que tú y yo no tengamos contiendas con nadie, ni temas pendientes con nadie. Y el tema del perdón es clave, porque es lo único que corta toda ligadura de nuestra alma con personas que nos dañaron, o nuestras propias malas emociones que se generaron fruto de que alguien nos dañó, y cortamos esas ligaduras del alma y extendemos perdón, traemos a nosotros libertad. Entonces hablamos la semana pasada sobre pedir perdón. Verónica enseñó sobre otorgar perdón y yo enseñé sobre pedir perdón. Y ahí estuvimos un buen rato hablando sobre que se requiere valentía y mucha humildad, mucha honestidad, mucho arrepentimiento genuino para ir a una persona a quien tú has dañado y decirle: ¿sabes lo que ayer te dije? Que hirió, estuvo mal dicho, no lo dije con un buen corazón, nunca debí haberlo dicho, por favor tú me puedes perdonar. Y esa acción de pedir perdón que nos humilla, nos lleva a un plano donde entonces nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Dijimos brevemente, tanto otorgar perdón como pedir perdón son dos condiciones innegociables para recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Perdónense mutuamente, dice la palabra en Efesios. Citamos este texto: no agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente,
así como Dios los perdonó a ustedes. Perdónense mutuamente. Yo te pido perdón y tú me otorgas perdón. Yo te otorgo perdón fruto de que tú me pediste perdón. Perdónense mutuamente. Es un pedir perdón bidireccional para ti y para mí. Y esa bidirección en nuestra accionar de pedir perdón nos libera. Nos despeja el cielo. Salen todos los obstáculos que estorban nuestras oraciones delante del Señor. Y esto es un tema súper importante porque fruto de nuestra humanidad y nuestras faltas, nuestras deformidades que traemos, ya sea por la herencia de nuestros papás o porque aprendimos cosas incorrectas en la sociedad en la cual estamos, de todas maneras siempre vamos a estar dañando a alguien de una u otra manera, con algo, con alguna palabra, con alguna actitud, con alguna mirada, con un desprecio, con no saludar. Anda a saber tú cuántas situaciones se puedan dar, pero todas ellas, la única manera de desvincularnos nuestro corazón y para que nuestras oraciones sean escuchadas es extender perdón o pedir perdón. Amén. Rodolfo hizo una clase magistral el día miércoles cuando enseñó sobre perdonar cuando duele, dijo él. Y ahí estuvo en un largo litigio entre el segundo y el tercero del fútbol chileno. Rodolfo enseñó 5 pasos. Orar por la persona, conversar con Dios y orar por la persona. Ama y haz el bien al que te ofendió. No celebrar los fracasos de la persona que te hizo daño. Trátalos como te gustaría ser tratado. Deja de vivir en el pasado. Y citó 3 ejemplos súper potentes. Los que vieron la reunión por la página o estuvieron presentes acá, fueron 3 ejemplos súper fuertes sobre personas que extendieron perdón a otras personas que los dañaron. Fue buenísima la prédica que hizo Rodolfito. Pero hay un tercer tipo de perdón, que se trata del que está ahí. Perdón a nosotros mismos. Un camino urgente para vivir la libertad en Cristo. La gran pregunta es, ¿qué pasa con nosotros mismos respecto del perdón? No a aquel a quien le otorgamos perdón, ni quien pidió perdón a otro, sino al perdón hacia nosotros mismos por causa de la culpa que se genera en nosotros al darnos cuenta de nuestros errores. Porque una cosa es pedirle perdón a una persona por algo que dañó, y otra cosa es que eso que hice trajo tanta culpa en mi corazón que yo pienso que estoy ok con pedirle perdón a quien dañó y eso está bien y debo hacerlo. Pero la segunda parte es cómo yo supero mi sentimiento de culpa por cómo pude haber hecho algo tan feo, tan incorrecto, tan malo contra esa persona. Y esa persona me perdonó, extendió perdón sobre mi vida, restauramos la relación, pero muchas veces nosotros quedamos entrampados en esa situación porque no somos capaces de extendernos perdón a nosotros fruto de los errores que cometimos. Dice, yo creo que cuando por causa de nuestros errores, malas decisiones, acciones violentas, malas actitudes, murmuraciones y otros actos hacia otros, nos llenamos de sentimientos de culpa porque no nos damos cuenta que nos equivocamos en el camino e hicimos algo incorrecto contra ellos hasta que nos damos cuenta que sí lo hicimos. Entonces nos llenamos de culpa. La culpa es uno de los mayores sentimientos del alma que nos desconectan de la gracia de Dios y del perdón otorgado por Jesús en la cruz. ¿Qué es la culpa? Ahí tenemos algunas pequeñas definiciones, ejemplos. ¿Qué es la culpa? Sentimiento que emana luego del actuar deliberado, consciente o inconscientemente por hacer el mal. Un sentimiento que se genera en el corazón cuando nos damos cuenta que no estuvo bien lo que hicimos. Responsabilidad de un suceso en una acción negativa o perjudicial en contra de una persona. Hay un teléfono por ahí. Responsabilidad de un suceso en una acción negativa o perjudicial en contra de una persona. El sentimiento de responsabilidad que viene sobre nosotros fruto de una acción que hicimos en contra de una persona. Me siento responsable, no debía haberlo hecho. Me siento delante del Señor responsable de algo indebido.
delito, falta, pecado, cargo de conciencia. La culpa es una carga en nuestra conciencia. Y aun cuando en los primeros momentos quizá uno no tiene esa convicción de la culpa, porque estamos acalorados, porque las razones que yo tenía eran válidas, pero cuando va pasando los días, nos vamos dando cuenta y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y nos vamos dando cuenta que no estuvo bien. Si nosotros no manejamos bien esa revelación del Espíritu Santo, la podemos transformar en una culpa. Y esa culpa nos va a enfermar, nos va a llenar de sentimientos profundos de incapacidad, sentimientos de que al final te llevan a autoflagelarte, a maltratarte emocionalmente, porque no te has perdonado. Hay un texto aquí en la palabra que es uno de los textos más que yo más abrazo con todo mi ser. Y es este texto, en Colosenses capítulo 2, verso 13b al 15. Pero el contexto de este texto lo voy a leer porque tiene que ver con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que voy a leer primero el contexto del texto. Dice así la Escritura, Colosenses capítulo 2. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, dice. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gracia. ¿Está escuchando? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y aquí podemos incorporar la culpa como algo que nos martiriza. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Vamos a terminar el texto que está ahí. Además, dice, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. El bautismo no solamente es una declaración pública, sí es un acto, sino que también es un acto profético. Fuimos sepultados en el agua y nacemos del agua y salimos del agua a una vida nueva. El bautismo vino a reemplazar la circuncisión. La única manera para establecer que este pueblo era apartado de Dios se tenía que circuncidar, cortar el prepucio del pene de los varones. Y eso fue reemplazado por el bautismo. Entonces, de repente aquí todo lo que he leído habla de una vida nueva, habla de que las cosas viejas pasaron, habla de que no podemos vivir en el pasado, habla que toda la plenitud está en Cristo y Cristo en nosotros. Está hablando de que nosotros somos una nueva creación, somos una nueva persona. Estamos hablando de una realidad espiritual que tú y yo debemos abrazar con todo el corazón. Porque en Cristo somos una nueva creación, porque las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Y sigue el texto. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Y ahí viene el texto. Sin embargo, no obstante, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y cuando está hablando todos los pecados, está hablando de aquel pecado cometido en contra nuestra, al cual extendimos perdón, aquel pecado que nosotros confesamos y pedimos perdón o otorgamos perdón, incluye también este autoperdón.
incluye este autoperdón. Dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y miren lo que dice ahora el texto de la palabra. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Cuando dice anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley, está diciendo que literalmente nosotros nunca jamás podremos dar el ancho, porque aunque dice la palabra no mentirás, mentimos, exageramos o quitamos importancia, pero mentimos de una u otra manera. Cuando la palabra nos habla que no podemos mirar a la mujer de nuestro prójimo, la miramos. Cuando la palabra dice que nosotros no debemos envidiar, envidiamos. Cuando la palabra dice que nosotros no nos debemos irritar, nos irritamos. Es imposible dar el ancho. Pero sin embargo, la Biblia dice que al perdonarnos todos nuestros pecados, Él anuló la deuda que nos era contraria por los requisitos de la ley. Porque la ley decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Pero como no pudimos cumplirlo porque tenemos una naturaleza caída, entonces viene y florece la cruz ahí en el Calvario con una fuerza impresionante. Porque viene y nos grita a nosotros, yo anulé tu deuda. Yo anulé tu deuda. Todo lo que tú no alcanzaste a hacer o cumplir, yo lo anulé en la cruz. Pero esta verdad tú y yo tendremos que vivirla. Tenemos que vivirla. Es tu verdad. Cualquier cosa diferente es un engaño del enemigo a nivel de la mente. Entonces el autoperdón o los sentimientos de culpa no vienen, no están alineados con el corazón de Dios, no tienen nada que ver. Dios no está ahí. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar en el autoperdón. Yo me perdono. Porque yo puedo hablar con mi esposa, haber hecho algo que a ella la dañó y voy y le pido perdón. Y con eso, ok, terminé una etapa importante. Pero yo tengo que perdonarme porque yo tengo claro que lo que hice no estuvo bien. Y yo tengo que extenderme perdón también. Y me encanta este texto, lo encuentro tan precioso. Dice, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Los que han ido al Bienvenido a la Viña saben qué significa este texto en esa segunda charla, en esa primera charla del Bienvenido. Él anuló esa deuda clavándola en la cruz. Entonces, nosotros necesitamos caminar en el autoperdón. Necesitamos caminar en extendernos perdón a nosotros mismos. Termina el texto diciendo, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal el día de su resurrección. Pero escuche desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Qué está queriendo decir? Cuando nosotros nos maltratamos porque tenemos profundos sentimientos de culpa, cuando nos martirizamos, cuando nos golpeamos emocionalmente, cuando nos flagelamos, quizás no físicamente, ¿no es cierto?, con unas tiras o con lo que sea, pero sí nos martirizamos y le damos vuelta y vuelta y vuelta y nos maltratamos emocionalmente. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque nosotros, al permitir que la culpa nos maltrate, es porque en alguna medida, no en alguna medida, sino que en toda medida, no hemos aplicado el perdón de Dios sobre nosotros. Al no aplicar el perdón de Dios sobre nosotros, ¿quién nos maltrata entonces? ¿Quién nos golpea? ¿Quién nos martiriza? ¿Quién cree usted que lo hace? Es Satanás. Porque todo lo malo viene de él. Entonces, cuando el texto dice que él desarmó a los poderes y a las potestades, le quitó todo derecho legal al diablo para martirizarte.
entonces la culpa no viene de Dios. La culpa viene del diablo. ¿Está escuchando, no? Frente a esa verdad, tú y yo tenemos que caminar. Tenemos que aprender a vivir en el perdón. No solamente en el perdón que otorgo o en el perdón que pido, sino en mi perdón a mí mismo. Porque todos estamos expuestos a nuestras debilidades. No hay ni una persona en esta sala que pueda levantarse y decirme, pastor, mira, la verdad las cosas que yo ya eso lo tengo superado. Porque todos los días estamos expuestos a nuestra humana debilidad. Hay 4 cosas importantes que quiero mencionar de este texto. Número 1. Nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga una nueva vida libre de culpa. Dios nos dio vida en unión con Cristo. Él nos dice una vida incompleta, una vida mediocre, una vida por parte, una vida... Él nos dio vida en unión. ¿Está escuchando, verdad? En unión con Cristo nos dio vida. Así que por lo tanto nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga una vida nueva, llena, libre de la culpa. Número 2, nuestra comunión con Dios en Cristo nos otorga perdón eterno, que nos libra de la culpa, al perdonarnos todos los pecados. ¿Está escuchando? Y todo es todo. Si hay alguna sensación en tu corazón de que no todo, es porque hay un sentimiento de culpa. Y si hay un sentimiento de culpa, es porque el enemigo te está martirizando, te está torturando. Y la palabra dice que Él desarmó todo lo que el diablo quiso urdir en contra de nuestros poderes y potestades. Las desarmó. En su desfile triunfante en la cruz, Él lo hizo. Esto es lo extraordinario de la fe que profesamos. Amén. 3. Nuestra comunión con Dios borra todo vestigio de culpa en la vida y anular la deuda que teníamos pendiente. Anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa. Adversa, contraria, clavándola en la cruz. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vas a hacer tú? ¿Qué más voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a manejar nuestros fracasos mañana? ¿Cómo vamos a manejar nuestros errores de mañana que son propios de nuestra humanidad? Jesús murió una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado, por el perdón de nuestros pecados. Eso ya está establecido, quedó ahí en la historia. No hay más. ¿A qué le vamos a echar mano para salir de una condición de culpa? No hay más. Se acabó. No hay más. ¿Qué haremos? 4. Nuestra comunión con Dios inhabilita todo poder otorgado por nosotros a Satanás por causa de nuestros pecados. Nuestra comunión con Dios inhabilita todo poder otorgado por nosotros a Satanás por causa de nuestros pecados para que nos martirice, nos golpee, nos intimide, nos llene de culpa. Dice el texto, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En Cristo hemos sido declarados inocentes de toda culpa por causa de nuestros pecados. La obra redentora de Jesús es completa al momento de creer y arrepentirnos de todos nuestros pecados, incluso esa falta de perdón de nosotros a nosotros mismos. La pregunta es, ¿por qué entonces nos maltratamos, martirizamos o dañamos? ¿Por qué nos dañamos emocionalmente cuando cometemos errores? ¿Por qué elegimos vivir con profundos sentimientos de culpa por los errores que cometimos en el pasado, cuando en Cristo todos somos hechos nuevas criaturas? ¿Está escuchando? El texto de la palabra dice en 2 Corintios capítulo 5, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y miren lo que dice ahora, todo esto que ha llegado ya lo nuevo, que lo viejo ha pasado,
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo. Si Él nos reconcilió consigo mismo, ¿quién soy yo para seguir cojeando por causa de los errores que cometí ayer y por los cuales me golpeo emocionalmente? Si Él nos reconcilió consigo mismo, esto es, que en Cristo, solo en Cristo, escúcheme bien, solo en Cristo, ojo con esto, solo en Cristo. No es ni una fuerza, no es el universo, no son las energías, es Cristo. Solo Cristo. No hay otro camino, no hay otro. Cualquier otra cosa es humanismo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque, bueno, la historia es muy larga para relatarla ahora, pero yo he visto cómo personas nunca más vuelven a reincidir en situaciones emocionales, quebrantos emocionales. Cuando han tenido ese encuentro con Jesús y han abrazado esto. Pero también he visto personas reincidiendo progresivamente. Porque al final nunca sostuvieron su sanidad en Cristo. El texto sigue diciendo, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Quién le encarga a un enfermo o a un cojo por caminar con otro cojo? Dios nos sanó. ¿Amén o no? Nos sanó y nos encargó el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos encargó, porque la experiencia de sanidad, la experiencia de restauración, la experiencia de regeneración, la experiencia de una vida nueva la tenemos nosotros en Cristo. Por eso, queridos, que haber ido ayer a la feria y haber establecido ahí un stand para hacer lo que hicimos, tiene que ver con el objeto del llamado de Jesús y del encuentro con Dios. ¿Amén o no? Porque no se trata de nosotros, no yo primero, yo segundo y yo tercero, no, yo voy cuando quiero. No se trata de eso. Se trata de entender el encargo que hay sobre nuestras vidas, porque tuvimos la oportunidad gloriosa de salir de una condición tremenda, compleja y difícil, emocionalmente devastados, emocionalmente destruidos, con vidas hechas pedazos, y de repente hay un encuentro con Jesús y yo recibo la sanidad, hablo del perdón, experimento el perdón, mi vida es transformada. No para mí. Hay una responsabilidad muy alta en esto. Sigo leyendo el texto, si no me voy a entusiasmar con esto. No tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y miren lo que dice ahora. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y esto es lo que quiero leer. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Porque quiero migrar desde la culpa, el perdón, el autoperdón, a la justicia. Y cuando hablo de justicia, estoy hablando de que delante del Señor somos justos. Personas justas, personas honestas, personas íntegras, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e intachable, como Él ve la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Y me emociona esto. Al que no cometió pecado alguno. Tentado en todo, pero sin pecado.
Por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Nuestro pecado recayó sobre Cristo. Y su justicia de nunca haber pecado, escúchame bien, recayó sobre nosotros. Nuestro pecado, voy a volver a repetir, nuestro pecado recayó en Cristo. Y su justicia, que yo nunca cumplí porque Él es justo, recayó sobre mí. ¿Qué intercambio más extraordinario? Por una parte, que mi pecado, mi maldad, toda fue vertida en la cruz. Y toda su justicia de un hombre que nunca pecó, que fue tentado en todo, pero sin pecado, esa justicia Él me la entrega a mí. Él me dice, pásame tu pecado y yo te paso mi justicia. Entonces la pregunta otra vez es, ¿cómo nosotros manejamos la culpa? ¿Cómo la vamos a manejar? El texto sigue más adelante. Perdón. No sé qué hice acá. Algo hice, Señor. Pero bueno. En Hebreos dice así la Escritura. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Y con la plena, mire, escúcheme bien, esto es súper importante. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Y con la plena seguridad que da la fe. ¿Quién da la seguridad? ¿Quién da la seguridad? La fe. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia culpable. Pregunto, ¿cómo vamos a manejar los errores de mañana? Las equivocaciones, los condoritos que nos mandemos. ¿Cómo vamos a vivir frente a aquellos desaciertos que hemos podido cometer y que ha causado daño y dolor a otros? ¿Cómo manejamos eso? Dice, acercámonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De un aplauso al Señor, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel. Él hizo la promesa. Que en Él somos una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni violencia, ni ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, me separarán del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es mi verdad. Es lo que yo debo abrazar, caminar, incorporarlo a mi ser. El texto sigue diciendo adelante, preocupémonos los unos por los otros. El texto anterior termina diciendo, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y continúa diciendo, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, yo te puedo decir que la culpa te separa del cuerpo de Cristo. La culpa te deja en la casa. La culpa te quita el gozo. La culpa siembra desánimo. La culpa te hace de un carbón encendido en un brasero junto a un montón de carbones encendidos, te saca del brasero hasta que te enfrías. Y como no tienes nadie en quien te dé calor, te mueres. La culpa es como esa sensación en ese carbón encendido, que estando dentro del brasero,
calienta e ilumina, pero fuera del brasero se muere. Entonces la culpa, ¿qué hace? Nos roba el preocuparnos los unos por los otros. Nos roba el estimularnos al amor. Nos roba hacer buenas obras. Nos roba dejar de congregarnos. Nos roba el no congregarnos. Nos roba el que podamos animarnos los unos a los otros. ¿Y sabe más lo que nos roba? La esperanza que Jesús volverá por segunda vez a la tierra. Y cuando yo pierdo la esperanza, no tengo temor de las cosas que hago, porque la palabra se cumplirá, que Jesús volverá como ladrón en la noche, sin darnos cuenta cómo en un abrir y cerrar de ojos Jesús regresará. La culpa nos saca, nos desintegra, nos saca de la comunión, nos saca de la iglesia, nos roba. El texto continúa diciendo: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, ¿está escuchando, querida familia, amada familia? Esto es súper fuerte lo que voy a leer. Es súper fuerte lo que dice el texto. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, insistimos en por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Si insistimos en una condición cuyo sacrificio costó la muerte de Jesús y significó el derramar hasta la última gota de su sangre, si aún así nosotros insistimos en vivir esclavos de la culpa, ya no hay más sacrificio por los pecados. Está escuchando esta mañana. No hay nada más que hacer, se acabó. Ni tú ni yo podemos bajo ninguna circunstancia descolgarnos de la gracia, porque es la gracia la que nos mantiene con vida. Si no, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y este mensaje de gracia es un mensaje que hoy día es, claro, pudiesen decir de nosotros que somos una iglesia que es light, porque se dice de nosotros eso. Solo que no han escuchado nuestros mensajes. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, es decir, insistir en la culpa, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Voy terminando. La culpa enferma el cuerpo, hace prisionera el alma e intenta matar al espíritu. Por lo que no existe mayor sacrificio por nuestros pecados que la cruz. En ese lugar somos sanados, somos libres y tenemos vida eterna. El perdón a nosotros mismos es un camino urgente para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El conocimiento de la verdad que tú y yo necesitamos está en la Biblia, la palabra de Dios. No existe otra verdad más poderosa que al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en Él, en Cristo, tú y yo recibiéramos la justicia de Dios. Amén. No tengo que explicar el texto, ¿verdad? No existe otro sacrificio expiatorio por nuestros pecados que el sacrificio de Cristo en la cruz. El perdonarnos a nosotros mismos hace efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Está escuchando? ¿Tiene hambre? Hay alguien que dijo ahí que amén. De la palabra alguien le agregó. David escribe esto. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Escúcheme esto. David escribe esto.
¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Qué interesante, ¿eh? No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa. Interesante. Perdóname de aquellos, refiero a los pecados, de los que no estoy consciente. Líbrame o libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. No permitas que yo peque sabiendo que no debo pecar. No lo permitas, por favor. No permitas que esas cosas me dominen. Así estaré libre de culpa. O sea que cuando pecamos a sabiendas, nos llenamos de culpa. ¿Me entiende? Es como lineal el análisis. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Termino. Pueden subir los músicos si quieren. Queridos, voy a preguntar si esta prédica tuvo sentido para ti, si para alguno de los que estamos acá tuvo sentido. ¿Me puede levantar la mano, por favor? Gracias. Ya. Gloria a Dios. Me siento bien. ¿Sabe por qué me siento bien? Porque vivir esta verdad trae tanto beneficio, trae tanta sanidad, trae tanta libertad. Esta verdad solo se vive conectada con Dios en intimidad. Porque la probabilidad de transformar esta verdad en una costumbre, y ahí entramos en el concepto de la vista gorda o de cristiano light, pero esta verdad solamente se mantiene viva en la intimidad con Dios. Cuando nosotros no tenemos esta vida de intimidad con Dios, nos exponemos a que nuestros pensamientos y malas experiencias comiencen a hacer daño en nuestros principios y valores sostenidos en la palabra. Y aunque sabemos esta verdad, de repente nos vamos al otro extremo. Es que Dios me conoce, Dios conoce mi corazón. No, sí, la embarré ya, pero Dios me perdona. ¿Me está entendiendo? Esta verdad la vivimos en la intimidad, no en otro lugar, en la intimidad con Dios. Cuando vamos a buscar agua al pozo de aquella mujer samaritana, tú eres profeta, algo tienes tú. Vivir en esa intimidad, descubrir la fuente de nuestra vida, de nuestras relaciones con nuestra esposa, los que están casados, los esposos, los hijos, los nietos, la familia. Tu primer llamado, ayer Dani enseñaba sobre el primer llamado. El primer llamado es tu familia. Primero el Señor, luego tu familia, luego viene la iglesia. Aquí somos equipados, aquí establecemos vínculos relacionales, nos amamos, oramos, viene una palabra, Dios nos habla, hay milagros. Hubo milagros esta mañana en el nombre de Jesús, hubo un milagro. José, hubo un milagro en el nombre de Jesús. José y Gloria. Y somos bendecidos por Dios. Pero esto no termina aquí. Sigue en tu casa esta noche, cuando tengas tiempo con Dios, y sigue mañana en la mañana y en la noche también, y el martes, y el miércoles, y el jueves. Si quieres venir a la casa de oración, hay un lugar, te puedes tirar al suelo, derramar, llorar todo lo que tú quieras, derramar tu corazón, derramar tu vida, decirle: Señor, yo no puedo más conmigo, estoy cansado de mí misma o de mí mismo. Señor, soy reincidente en algo que yo entiendo que no está bien, perdóname, Señor.
pero quizás falta eso que significa yo me perdono. Pero esto lo vivimos en la intimidad. Yo quiero animarte con todo mi corazón, a caminar en la intimidad con Dios. Solo la intimidad con Dios te mantiene conectado a la fuente que es Cristo. Cuando hicimos la Santa Cena, hablamos de que ese misterio que había estado oculto, Dios lo reveló. ¿Cuál era ese misterio? Que en Cristo Dios reunió todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Si tenemos una relación de intimidad con Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Amén.